Bienvenidos al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tenemos con nosotros para nuestra pequeña cápsula, para nuestra pequeña entrevista a Reinaldo Escobar, exrevolucionario, periodista de profesión, represaliado por el régimen cubano y en la actualidad jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Bienvenido, Reinaldo, aquí al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros. Y para mí un placer haber tenido esta invitación de parte de ustedes. Vamos a hablar hoy de mecanismos de resistencia civil ante el totalitarismo, ¿no? Y quizás la primera pregunta es eso, ¿no? ¿Qué es un mecanismo civil de resistencia, ¿no? Bueno, en el caso particular de los países democráticos, los mecanismos de resistencia tienen unas peculiaridades propias de los lugares donde existe libertad de expresión, libertad de asociación y donde no está penalizada la discrepancia, ¿no? En un país totalitario, como es el caso de Cuba, y como obviamente es el caso histórico de todos los países que han tenido ese tipo de régimen, digamos la Alemania fascista, el régimen de Stalin, todo el campo socialista, la Rumanía de Nicolae Ceausescu, es decir, todos los ejemplos que se conocen, las personas no tienen un mecanismo legal ni aceptado para mostrar su resistencia, porque están obligados a exhibir la obediencia con el objetivo primordial de sobrevivir y con la intención de escalar socialmente. El que no obedece no escala, el que no obedece no subsiste. Entonces, la resistencia se ve de otra manera, ¿no? Claro, claro. ¿Qué medidas hay? ¿Qué medidas componen esas acciones de resistencia? ¿Son cuestiones asociadas a la tecnología? ¿Son cuestiones asociadas a la erosión del sistema incumpliendo órdenes? ¿Temas de desobediencia civil, por ejemplo? ¿Cómo se entiende la resistencia precisamente en esos países que definitivamente pues carecen de libertades, ¿no? En el caso particular de Cuba, mirándolo históricamente, yo me atrevería a decir que el mecanismo de resistencia al que han apelado más los cubanos es a escapar de la isla. Claro. Que es una manera de resistir, es decir, me voy de aquí. ¿Por qué? Hay gente que prefiere enfrentar los peligros que implica una tormenta en el estrecho de la Florida, o ser devorado por los tiburones, o ser asesinado por los coyotes en un tráfico humano. Prefieren eso a enfrentarse a la policía política, prefieren eso a pagar las consecuencias de enfrentarse al régimen de una u otra manera. Es decir que, para mí, ese acto escapatorio es una demostración, una evidencia de un tipo de resistencia. Claro. El otro tipo de resistencia está dado por escapar ya dentro de la isla a los mecanismos que impone el régimen para que la persona se comporte como se tiene que comportar. Es decir, si un cubano fuera a seguir todas las reglas del juego, pues no pudiera vivir. Claro. En primer lugar, no podría hacer ningún trabajo extra para ganar un dinero plus, no podría comprar nada en el mercado negro, que si no compras en el mercado negro no vives. Claro. No pudiera tener una conducta liberal, y tendría que estar obligado a hacer las cosas que están correctas y políticamente orientadas, entiéndase, asistir a los actos públicos, marchar en las plazas, repudiar a los opositores, hacer trabajo voluntario, es decir, yo no conozco a nadie realmente que cumpla todos los requisitos, ¿no? Ahora, dejar de cumplir esos requisitos ya es una forma de resistencia. Claro. Hay una campaña muy interesante que son unas pegatinas que se han puesto, dice, yo no. Entonces cambia el final de la frase, dice, yo no coopero, yo no denuncio. No, yo no soy cómplice del sistema represivo, ¿no? Eso es algo que cada ciudadano puede hacer de manera independiente sin pertenecer a ninguna organización. Claro. Es decir, bueno, esa persona, cuando preguntan por él, en las investigaciones que se puede hacer sobre esa persona, dice, bueno, él no marcha en las manifestaciones oficiales del 1 de mayo, él no se queda en la reunión del centro de trabajo para aplaudir la lectura de un comunicado, él no hace trabajo voluntario, no denuncia a nadie. Bueno, esta persona, pero no pertenece a ninguna organización. Esta es una persona que hace una resistencia anónima, claro, una resistencia individual. En un segundo plano voy subiendo el nivel de la resistencia. Es muy importante ya solo ese primer nivel, ¿no? Desde luego, es un nivel que destruye el régimen. Claro. Porque el régimen necesita de la obediencia ovejuna de la mayor cantidad de los ciudadanos. Ya hay un momento en que las personas transgreden esa línea de anonimato y entonces empiezan a comportarse como si fueran ciudadanos libres. A mí a veces me preguntan, ¿y usted por qué hace esto? Y digo, es que yo soy un ciudadano libre, o no lo soy.
Es decir, el represor tendría que decirme, usted es un esclavo de nosotros, Claro, usted, claro, no me lo puede decir. Usted es un siervo del sistema y tal, pero no lo dice. Yo soy un ciudadano libre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que saber manejar esa contradicción. De manera que ya significa que la persona se expresa públicamente en, digamos, decimos en Cuba, una cola, una fila para comprar algo, hay que hacer cola para todo, ¿no? Y ya cuando se hay una pequeña aglomeración de personas ante una situación, siempre hay una persona que dice algo, que puede ser más o menos provocador, algo del tipo, señores, aquí nada funciona. O alguien pasa una situación y una persona hace una frase como dice, bueno, claro, si estamos en Cuba, ¿no? Ese tipo de frase que en primer lugar provoca en los demás el sacar el tema a colación. Yo creo que ya en los últimos años se ha visto con más frecuencia que las personas han perdido el miedo a hacer ese tipo de expresiones. En los años 70, 80 eso era imposible. Cuando una persona decía algo, todo el mundo lo miraba y no, yo quise decir, no, cambiaba. Claro, se justificaba, ¿no? Pero ahora ya no hay esa... Inmediatamente. Hay un programa humorístico de esos años, recuerdo, que el presentador dice, bueno, hoy vamos a hablar aquí de los administradores. Dice, bueno, quise decir de un tipo de administradores. Bueno, de algunos administradores. Vaya, obviamente un administrador que yo conozco. Claro. Muy simpática, ¿no? Claro, en eso consistía el chiste. Ahora, ahí ya no hay anonimato, ¿no? En ese señor que está en la cola o esa señora que dice esto funciona mal, el anonimato desaparece, ¿no? Ahora, ya, la resistencia real. Bueno, la resistencia real está dada, por ejemplo, en un grupo de mujeres que se llaman las Damas de Blanco, que todos los domingos hacen o intentan hacer una marcha para exigir la libertad de los presos políticos, para pedir el respeto a los derechos humanos. Están las acciones que hacen los integrantes de una organización que se llama la Unión Patriótica de Cuba, conocida como UNPACU por sus siglas, que hacen actividades bastante fuertes, salir a la calle con carteles, con manifestaciones. Hay otro grupo que se llama el Foro de Libertades Democráticas, que este grupo tiene una campaña que se llama Todos Marchamos, que apoyan a las Damas de Blanco, pero también está en otras provincias, y pues salen a la calle. Entonces salir a la calle y protestar es el grado más peligroso de resistencia que se puede hacer hoy en Cuba. Hasta ahora, gracias a Dios, no veo que haya la intención de subir la temperatura al grado de portar armas, que es un grado de resistencia. Claro, es otro tema, es otro tipo de resistencia, efectivamente. Que se deja de ser resistencia para convertirse en agresión, ¿no? Y toda la oposición toda la oposición cubana, una de las características que tiene es precisamente que opta por las expresiones pacíficas de expresión. Claro, para el gobierno totalitario de Cuba, el que una persona salga a la calle a protestar es algo totalmente imperdonable. Y los reprimen como se sabe que los reprimen. Llega la policía o mandan grupos paramilitares, ¿no? De alguna manera, que los golpean, los insultan. Se arma una trifulca y finalmente llega la policía, carga con las personas y se lo llevan detenidos. Esas detenciones, breves detenciones que pueden durar 2 horas o una noche, claro, no quedan registradas desde el punto de vista jurídico. Usted no tiene antecedentes penales por eso. Pero sí hay grupos de derechos humanos que registran esto y lo denuncian. Claro, porque ahí puede suceder cuestiones asociadas a la tortura o desde luego al maltrato, y a las amenazas. Claro. La cuestión es, todos esos mecanismos, ¿cuál es la virtud de esos mecanismos? Internacionalizar el problema de libertad que hay en Cuba y por eso reducir, digamos, la presión del sistema, ¿o de verdad el sistema toma conciencia de la crítica y se automodera? Porque quizás lo primero sea más evidente, ¿no? O sea, la crítica expone el problema a nivel mundial y el gobierno se modera en la represión, ¿no? ¿O no? Esa es una discusión. Y de hecho, me atrevería a decir que entre las divergencias que hay en el seno de la oposición cubana hoy está precisamente en la conducta en una u otra dirección. Bueno, la primera divergencia más conocida dentro de la oposición cubana es el tema de si está de acuerdo o no con el embargo o bloqueo que ejerce los Estados Unidos sobre Cuba. Claro. Hay quien vota por eso, que hay que hacer esa presión, y hay quien dice que no hagan ninguna presión, que es mejor que vendan todo y que vengan para acá y que vengan los turistas. Es decir, esta diferencia entre que haya o no haya una presión externa marca una diferencia dentro de la propia oposición.
Todo el mundo quiere la democracia, todo el mundo quiere la libertad, pero bueno, ¿aceptamos o no aceptamos? Entonces eso es importantísimo tenerlo en consideración. Este otro asunto, que es de un orden metodológico en la lucha, crea también una divergencia, porque hay personas dentro de la oposición cubana que no solamente son pacíficos, sino que tienen una predisposición a llegar a un acuerdo con el gobierno. Y cuando digo llegar a un acuerdo con el gobierno, estoy pensando en Birmania, ¿no? Como San Suu Kyi, la crítica principal que le hacen a estas personas es que pactaron con los militares, ¿no? Bueno, pactaron con los militares, pero la democracia está entrando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es el punto. Es un debate interno. Es un debate muy interesante, claro. Porque, por ejemplo, estas personas que tienen esta tendencia son llamados por los otros con un epíteto despectivo, los dialogueros. Claro. Creo que eres un dialoguero, ¿no? Ese tipo es despectivo. Pero, ¿qué pasa? El gobierno no tiene ninguna disposición de dialogar. Y no solamente lo evidencia, sino que lo escribe, lo dice, lo sostiene, ¿no? El totalitarismo es totalitario. Hablan con los Estados Unidos, hablan con el señor Obama, hablan con los representantes del gobierno norteamericano, pero no hablan con los opositores. ¿Por qué? Bueno, primero porque no quieren reconocer la legitimidad de la sociedad civil, ni de los opositores. Y segundo, porque ellos exponen este argumento. Nosotros hablamos con los jefes, no con los subordinados. Porque es el supuesto de que todo el que hace oposición en Cuba es una persona que obedece, que es un mercenario, que es un agente a sueldo del imperialismo norteamericano. Esa es la lógica de ellos. Entonces, romper esa lógica, lo primero de romper esa lógica es luchar porque el gobierno le reconozca legitimidad a la sociedad civil. Pero yo no puedo pretender, y no estoy tomando una posición, estoy contando cómo es una posición, ¿no? Yo no puedo pretender que el que me va a dar legitimidad a mí, que es el gobierno, yo no le dé legitimidad, porque si yo deslegitimo el gobierno, ¿quién me va a legitimar a mí? Claro, hay un vacío, hay un problema ahí. Hay un problema metodológico, claro, filosófico. Claro, filosófico, sí. Bien, entonces, hay quien dice, bueno, vamos a darle legitimidad al gobierno como interlocutor, y nosotros vamos a sentarnos en una mesa a discutir, ¿sí? Solidaridad en Polonia, ¿no? En Polonia, sí. Para poner un ejemplo, aquella mesa de negociaciones. Pero frente a eso hay otra gente que dice, con esa gente yo no me siento a conversar nada, porque ahí están los asesinos, los criminales, el lenguaje de barricada, ¿no? Claro. Entonces, yo creo, por ejemplo, que los que quieren dialogar no es que no estén resistiendo, porque es una manera de reducir al gobierno a la obediencia del cumplimiento de los derechos humanos. Reducirlos a la obediencia, es como me gusta decirlo, ¿no? Claro. Hay que reducirlos a la obediencia de cumplir los derechos humanos que Cuba firmó. No solamente lo firmó el pacto de 1948 de las Naciones Unidas, sino que hubo ponentes cubanos. Muchos de los textos de la Declaración Universal de Derechos Humanos fueron redactados en Cuba por cubanos. Es decir, es una cosa que nos viene muy de cerca, ¿no? Bueno, pues con todas estas preguntas y las que quedan por responder después de este interesante debate, nos despedimos. Reinaldo, esta es su casa, ya sabe, un verdadero placer tenerlo aquí. Gracias. Y hasta la próxima.